Bueno, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró por unanimidad al 2 de abril como Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo para generar precisamente conciencia sobre la necesidad de mejorar la calidad de vida de los niños y los adultos que tienen esta condición. Para conversar sobre este tema estamos a esta hora con la doctora Marcela Castillo. Ella es médico otorrinolaringóloga de la Clínica Alemana. Ha dedicado gran parte de su carrera también a mejorar la calidad de vida de personas con autismo y hoy nos acompaña además como mamá de Benjamín, que tiene 11 años y que tiene autismo. Marcela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a CNN. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Además vestida de azul porque hoy día, claro, Naciones Unidas llama a vestir azul y muchos edificios públicos mundiales van a iluminarse de azul en gran parte del planeta en signo también a adhesión a el Día del Autismo. Marcela, lo primero, ¿cómo se diagnostica a un niño con autismo? Y también compartir desde el punto de vista médico y como mamá, ¿cómo te diste cuenta tú que tu hijo mayor, Benjamín, tenía autismo? Mira, la verdad es que el diagnóstico idealmente tiene que ser lo más temprano posible y uno como mamá tiene algunas intuiciones. Yo tuve la particularidad que Benjamín era mi hijo mayor y yo no tenía mucho con qué comparar, pero sí, como doctora, yo comparaba con mis pacientes y me fui dando cuenta que habían cosas que no estaban bien. Al principio eran sensaciones, más adelante empezaron a hacer cosas que se iban repitiendo en el tiempo, hasta que en algún momento yo dije aquí, en casa de herrero, cuchillo de palo, parece que no escucha, debe ser sordo. Y en ese contexto empezamos a hacer el estudio y yo me fui dando cuenta que había más cosas. O sea, no solamente era que no respondiera a algunas de las preguntas que yo le hacía, o que él hablara muy poco, o que tuviera grandes dificultades en algunas cosas, sino que empecé a darme cuenta que todo esto era permanente y persistente y decidí consultar. Estamos viendo imágenes también de Benjamín. ¿Y cuál es la recomendación a los papás? ¿Cuáles son los síntomas o los primeros indicios en los que se tienen que empezar a fijar? Porque claro, no todos tienen la suerte de tener una mamá que sea doctora y muchas veces con el primero uno peca de ingenuo o de ignorante. Mira, en general está bastante establecido ya, porque esto ha sido un gran tema, que en relación a los 18 meses uno debiera buscar signos de alerta. O sea, señales que quizás no significa que todos los niños que las tengan autismo, pero que al menos hacen que en ese grupo uno tenga que ir a buscar más. Hay cosas claves, por ejemplo, aquellos niños que les cuesta apuntar con el dedo, que están teniendo nada o muy poco lenguaje, o incluso algunos casos en que puedan haber tenido lenguaje y que ese lenguaje retroceda o que exista algún tipo de regresión. Niños que pueden tener dificultades en el área social o niños que pueden tener conductas ya sea reiterativas o obsesivas o algunas dificultades en algunos cambios. ¿Y cómo se diagnostica? En general el diagnóstico es clínico, inicialmente es una sospecha y yo ahí es una política más bien mía personal en la batalla que damos para tratar de que esto sea lo más precoz. Yo siempre pienso que es preferible pensar que el niño tiene algo más complejo y comenzar con el tratamiento y la rehabilitación a esperar que ya estemos un poco tarde, porque el reloj biológico de los niños va corriendo rápido y el neurodesarrollo tiene sus etapas, por lo tanto, mientras antes comience la intervención, tanto mejor el pronóstico que podemos tener. Aunque no tenga autismo. Pudiera ser, es que en realidad el autismo es una sobresimplificación de hablar de un espectro que va desde a veces casos de déficit atencional muy complejos como en áreas del desarrollo hasta el autismo clásico que fue descrito en los años 40, que tal vez es el que la gente puede estar más familiarizado a través de algunas películas, pero entre medio hay un montón de niños que pueden tener rasgos. Está el síndrome de Asperger, por ejemplo. Entonces, siempre es preferible iniciar una intervención pensando que estamos frente al autismo clásico, porque es en ese cuadro en que el tiempo es oro. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer varias cosas. Hay que hacer una evaluación médica, porque hay que ir a descartar algunas causas orgánicas que pueden dar como síntomas del autismo. Hay que comenzar la rehabilitación cuanto antes, rehabilitación desde el punto de vista de terapia ocupacional, desde el punto de vista de fonoaudiología. Hay que hacer terapias dirigidas a modificar algunos aspectos de la conducta, sobre todo en algunas familias que tienen grandes dificultades con eso. Tenemos que ver también, a veces el autismo no viene solo, viene acompañado de otras comorbilidades o a veces en el sustrato de esto hay otros problemas gastrointestinales, a veces... ¿Y hay enfermedades específicas asociadas al autismo? Porque, por ejemplo, en síndrome de Down hay muchas
cardiopatías asociadas, hay muchas enfermedades respiratorias. ¿Qué pasa con el autismo? Aquí se han descrito bastantes cuadros, fundamentalmente son cuadros gastrointestinales, hay cuadros inmunológicos también, como alteraciones un poco en su capacidad de defenderse. Hay veces que los niños tienen problemas de detoxificación, hay veces que los niños tienen además epilepsia y que ese tipo de cuadros, si uno los trata, puede tener un pronóstico muy bueno. A veces hay niños en que esto hay un sustrato genético, de hecho hoy en día la explicación de la causa del autismo está determinada probablemente por una muy especial, o sea, nadie sabe exactamente con detalle, pero la mejor explicación actual es que es una relación muy estrecha entre los genes con los cuales nosotros nacemos y algo que sucede en el ambiente. Por lo tanto, eso que va sucediendo desde el momento del embarazo de la mamá es algo que hay que estar atento, porque algunas cosas, como por ejemplo detectar algunos cuadros que tienen su genética de base o detectar, como te comentaba, algunos cuadros epilépticos pueden cambiar un poco el curso del cuadro. Ahora, y para hablar claramente, esto es una condición, es una enfermedad, porque hay mucho desconocimiento. Sí, mira, yo te voy a comentar un poco mi evolución como mamá doctora. Yo al comienzo tenía la esperanza de que fuera una enfermedad y que yo comenzara un día 1 y se recuperara en el día, no sé, más adelante, entendiendo que iba a ser lento. Con el tiempo me he dado cuenta y conociendo a muchos niños autistas en todas sus variedades, con toda su diversidad, que esto es una condición. O sea, hay niños que evolucionan muy bien, pero siempre van a tener aquellas habilidades o dificultades que son propias de estos niños tan especiales. Ahora, dentro del autismo hay un abanico bien grande que es el espectro autista. ¿Desde qué va y hasta cuáles son, digamos, este rango, Mira, este espectro? La esencia del diagnóstico del autismo está determinada por 3 áreas. Hay dificultades en la comunicación, hay dificultades en la interacción social y están estas conductas que pueden ser reiterativas, repetitivas o a veces un poco estereotipadas. Tú puedes tener niños que tengan particularmente una u otra de estas áreas más desarrolladas o con más dificultades. Pero, claro, pero en el fondo cada niño es bien diferente y muchas veces, claro, el medio no está preparado para esto, porque, por ejemplo, uno piensa en síndrome de Down. Los niños tienen algún rasgo que uno le permite tener una alerta y a lo mejor ser más empático con las necesidades de ese niño. Sin embargo, los niños que presentan Asperger, autismo, no tienen ninguna característica física que nos haga alertar y muchas veces uno peca, no sé, de poco empático porque, claro, frente a una conducta reiterativa uno se enoja. ¿Cómo se educa al medio para que el medio acoja a los niños? Mira, yo llevo años pensando que tanto como trabajamos en rehabilitar a mi hijo, uno tiene que trabajar en preparar a la sociedad para comprenderlo. Hay cosas que muchas mamás sufren, que son, por ejemplo, una pataleta en el supermercado. Claro, algunas personas se ponen a opinar y en realidad tal vez para ese niño con autismo es un momento muy especial, muy difícil y la mamá ya sabe cómo enfrentarlo, pero la ayuda del resto sería que entendieran que ella está tomando una conducta que está preparada especialmente para eso en su hijo y no empezar a opinar sobre que lo está haciendo bien, que lo está haciendo mal, porque a uno le falta el contexto. A veces son niños que pueden, quizás en el juego infantil, molestar a otro niño. Claro, uno como mamá cuida mucho de que eso no suceda, pero a veces se escapan. O al revés, cosas que son muy de sentido común, pero que para mí han sido momentos claves en la vida. Los niños con autismo tienden a ser temerarios y pueden escaparse. Y si alguien ve a un niño en la calle que tal vez no le responde inicialmente o que tenga muy poco lenguaje, acordarse, esto puede ser un niño con autismo, tal vez su mamá lo está buscando, tal vez se escapó. Son cosas que para la sociedad es muy importante que todos conozcan. Marcela, ¿hay más autismo ahora o se está diagnosticando mejor? Yo creo que hay más autismo ahora y además se está diagnosticando mejor. Si uno sigue las cifras, en Chile desafortunadamente no tenemos el mismo nivel de registro, pero si nos guiamos por Estados Unidos, hoy en día es 1 cada 68 niños. O sea, es prácticamente, debiéramos ver niños con autismo por todos lados. Y no es tan así, sino que ha ido aumentando progresivamente en los últimos 10 o 12 años. Y claro, en gran medida se explica por un mejor diagnóstico, pero matemáticamente este cambio tan exponencial no se puede explicar. O sea, de esa causa genética, bueno, tú decías, no se puede explicar. Es que no es solo genética, yo creo que hay genes que nos hacen susceptibles, que probablemente son muchos, por eso que ha sido tan difícil de identificar, pero hay algo en el siglo XXI que está determinando más aumento de este tipo de condiciones. Yo, como te comento, esto además tiene
es mucho más frecuente en hombres que en niñas. Es mucho más frecuente que nos podamos dar cuenta ya en torno a los 3 o 4 años cuando los niños presentan grandes dificultades para hablar, pero la idea es llegar antes, la idea es poder establecer el diagnóstico, ojalá antes de los 2 años. ¿Benjamín habla? Benjamín habla muy poco, solo dice algunas palabras, pero nos dimos un salto grande porque una cosa es el lenguaje oral y otra cosa es la comunicación. Y en realidad, apoyadas por todo un grupo de terapeutas y aconsejado por grandes profesionales, tanto en Chile como afuera, hay un momento en que uno tiene que cambiar el switch y decir, ok, yo voy a empezar a trabajar con él, pero ya no esperando que hable, sino apuntando a que se comunique, porque hay muchas formas de comunicación. ¿Qué desarrollaste tú? Porque desarrollaste una manera bien particular. Benjamín tiene una tablet. Y tenemos imágenes también de esa herramienta que él tiene para comunicarse. ¿Cómo la tecnología está apoyando precisamente que puedan comunicarse mejor? Por ejemplo, ¿qué hace con la tablet? Sí, mira, esto partió, como te comentaba, de la comunicación. Al comienzo usábamos lenguaje de señas. Y claro, el lenguaje de señas yo lo sabía hacer bien, su papá bien, pero él iba al supermercado y la persona del supermercado no sabía cómo usar el lenguaje de señas. Entonces nos dimos cuenta que era mejor que él intercambiara imágenes. Y ahí llegó la tecnología y nos dimos cuenta que en un pequeño dispositivo podíamos tener todas aquellas imágenes que él era muy bueno seleccionando. De hecho, los niños con autismo a veces tienen grandes habilidades en la memoria visual. Y esa fortaleza se aprovecha para que usando estos dispositivos ellos puedan expresar emociones, decir frases. Claro. Él va con su tablet a todos lados. Podemos usarla y sus terapeutas que van con una metodología especial apoyando el desarrollo y el aprendizaje a través de eso, la utilizan para pedir en él respuestas, la utilizan para que él pueda comunicar sus necesidades, para que él pueda hacer comentarios sobre la vida, cosas que años atrás, cuando él tenía tan poquito lenguaje hablado, habría sido muy difícil. Marcela, ¿cómo está apoyando la sociedad esto? Porque acabamos de ver que la Cámara, en este día, aprovechando además que es el Día Mundial del Autismo, aprobó un proyecto para incluir Asperger y autismo en la lista, y ahí te quiero decir si esto los ayuda o no, de enfermedades catastróficas. El autismo no es una enfermedad, según lo que estoy entendiendo. Sí, mira, yo creo que solo que esté en la noticia y que esté discutiendo para toda la familia y la comunidad de Chile con niños con autismo es fantástico, no solo con niños, con adultos también. Pero claro, yo tengo algunas discrepancias tal vez en el sentido de la definición, me parece que debe ser una condición, y fundamentalmente necesitamos preocuparnos de los aspectos sociales, además de todo lo que tiene que ver con la parte de la rehabilitación, que es compleja, no está asequible para todo el mundo y es muy cara. Entonces, muchas familias se sienten muy desprotegidas y con justa razón necesitamos que toda la legislación entienda que esto, con una buena intervención, con un diagnóstico precoz, con un Estado y una sociedad que lo conozca, tenemos grandes perspectivas para que ellos puedan ser todo lo que quieran en la vida. Para niños con discapacidad motora existe la Teletón. ¿Qué existe para los niños con autismo? Hay diversas fundaciones y diversos lugares donde se puede, pero todavía no estamos tan organizados como probablemente sería el ideal, y también ese es un desafío para nosotros de motivarlos, tanto desde el punto de vista de la parte médica como desde el punto de vista de el ser un familiar involucrado con el autismo. Muy bien. Marcela, muchísimas gracias. Marcela Castillo, doctora otorrinolaringóloga y además, lo más importante, mamá de Benjamín, que ha aprendido en la práctica como doctora a tratar el autismo, y hoy es el Día Mundial. Estamos cada vez adquiriendo más conciencia, estamos vestidos de azul, no es casualidad, y hoy día muchos monumentos se van a vestir también de este color para apoyar a los niños y a los adultos con autismo. Así que, Marcela, gracias. Muchas gracias.